Bienvenidos a Rock Fosk, el canal del misterio en la música y el cine. Algunas veces las letras de las canciones más depravadas son producto de las mentes más enfermas. ¿Qué pasó cuando Cara Thorne las convirtió en realidad? Prepárate que Rock Fosk va a empezar para ti. En las sombras más profundas de la mente humana, donde el amor se desmorona y el rechazo emerge como una bestia rugiente, algo siniestro y letal comienza a gestarse. ¿Qué ocurre cuando un psicópata, esa criatura fría, calculadora, carente de empatía, enfrenta el abismo del rechazo por parte de aquella que cree amar? Aquí no hablamos de un amor romántico normal, sino de una obsesión enfermiza, envuelta en una telaraña de emociones distorsionadas y deseos posesivos. Este es el momento en que su mente, ya frágil y retorcida, se sumerge en un pozo sin fondo de ira, resentimiento y paranoia. Cuando el objeto de su amor lo rechaza, el mundo del psicópata se convierte en un laberinto de oscuridad. El rechazo no es solo una negativa, es una afrenta personal, un acto de traición cósmica que lo humilla hasta lo más profundo de su ser. En su mente distorsionada, esa persona deja de ser un ser humano para convertirse en un enemigo, un demonio disfrazado de ángel que ha intentado burlarse de él, arrojándolo al abismo de la vergüenza y la impotencia. Su amor obsesivo muta entonces en odio visceral y su obsesión se transforma en una cruzada implacable. Desde una perspectiva psicológica, este proceso puede entenderse como una manifestación extrema del narcisismo patológico. El psicópata vive en un estado perpetuo de grandiosidad y autoidealización, donde todo gira en torno a su ego inflado. El rechazo, por ende, no es solo un golpe a su afecto, sino una amenaza directa a su identidad narcisista. Según estudios psiquiátricos, los psicópatas carecen de mecanismos internos para procesar emociones como el dolor o la tristeza de manera saludable. En lugar de ello, canalizan estas emociones hacia impulsos destructivos como la venganza o la violencia. La neurociencia moderna revela que en estos individuos las áreas del cerebro asociadas con la regulación emocional y el juicio moral están severamente comprometidas. Sus niveles de empatía son mínimos y su capacidad para experimentar remordimiento es prácticamente inexistente. Cuando el rechazo los confronta, sus circuitos neuronales se sobrecargan desencadenando una tormenta de pensamientos paranoides e ideas homicidas. No ven a su víctima como un ser humano con derechos y emociones. La perciben como un obstáculo, una amenaza que debe ser eliminada para restaurar su equilibrio interno. Pero aquí radica el horror más profundo. Esta degeneración mental no es instantánea ni evidente en todos los casos. Puede comenzar como un leve resentimiento, una chispa casi imperceptible que crece lentamente, alimentada por fantasías obsesivas y diálogos internos tóxicos. El psicópata comienza a imaginar escenarios macabros, a planificar cada detalle de su venganza con precisión quirúrgica. Para él, no es suficiente simplemente herir. Debe aniquilar, humillar y destruir completamente a quien considera culpable de su sufrimiento. Algunos psiquiatras han descrito este fenómeno como una escalada delirante, donde el rechazo inicial actúa como un detonante que activa una cascada de pensamientos intrusivos y convulsiones violentas. En algunos casos, estas fantasías permanecen en el terreno de la imaginación, pero en otros encuentran su camino hacia la realidad, desatando tragedias indescriptibles.
El psicópata, en su locura, no entiende que su sufrimiento no es causado por la otra persona, sino por su propia incapacidad para procesar emociones humanas básicas. Su mente está atrapada en un ciclo infinito de victimización y justificación, donde todo lo que hace está destinado a proteger su frágil ego. Sin embargo, para quienes lo rodean, este proceso es invisible, silencioso, hasta que es demasiado tarde. Así, en las profundidades de su psique, el psicópata no solo ve a su víctima como un enemigo, sino como una encarnación del mal que merece ser castigada. Su amor, tan oscuro y retorcido como las sombras que lo rodean, se convierte en el instrumento perfecto para justificar sus actos más atroces. Y en ese punto, la línea entre el amor y el odio se desvanece, dejando solo un vacío negro, lleno de ira, desesperación y sed de sangre. En los confines oscuros de una sociedad que despreciaba habitaba el mecánico desempleado Matthias Schurman, un alma perdida entre el metal negro y las sombras de su propia mente enferma. Con cabello largo y barba descuidada, este fanático del black metal parecía haber salido de las páginas de una novela gótica. Era un fanático de la computación, un ermitaño moderno cuya obsesión por el caos lo llevó a coleccionar armas de fuego, machetes y espadas, como si estuviera preparándose para una batalla apocalíptica. Tocaba el bajo en la banda Carpe Noctem, cuyo nombre evocaba la oscuridad y la muerte. Canciones como Kampf dem Licht o Combate de la Luz reflejaban su odio visceral hacia el mundo. Dicha banda, Carpe Noctem, fundada en 1997 en Alemania, era un proyecto underground de black metal con influencias de Darkthrone y Bathory. Grabaron una demo en 1998, Days of Dark Winter, y un único LP en 2003 antes de separarse en 2004, Nachgedacht o Pensamiento Nocturno, cuyas letras misantrópicas, ateas y oscuras reflejaban su filosofía nihilista. Matthias, bajo el alias Karathorn, no solo era músico, era un obsesivo coleccionista de armas y machetes fascinado por la estética de la violencia. Pero bajo esa fachada de nihilismo musical, algo más profundo y retorcido crecía en su interior. Un amor obsesivo, una adoración enfermiza por Bianca Brast, una joven enfermera cuya belleza y bondad contrastaban brutalmente con la negrura de su corazón. Ella era la luz que él no podía alcanzar, pero también el espejo que reflejaba su propia insignificancia. Su frágil mente se alimentaba de aislamiento y del rechazo social, y cuando ella rechazó sus sentimientos, su alma se fragmentó irremediablemente. El 20 de febrero de 2008, una fecha marcada en el calendario del infierno, Schurman, de 32 años, llegó al punto de no retorno. Su mente, ya en ruinas, estaba siendo consumida por una locura terminal. En un foro de internet lanzó un mensaje escalofriante. Mataría a todos aquellos que luchaban por la sociedad que tanto odiaba, o sea, los que no pensaran como él. Pero antes de iniciar su cruzada de destrucción, decidió invitar a la joven Bianca Brast, asistente médico de 27 años, a su apartamento. Quizás, en un último intento desesperado, buscaba ganarse su afecto. O tal vez solo quería hacerla sufrir. Matthias estaba obsesionado con ella de manera enfermiza. Lo que sucedió esa noche fue un acto de barbarie inimaginable. Cuando Bianca rechazó nuevamente su petición de ser pareja, cosa que ya se había repetido en varias ocasiones con anterioridad, la frustración dentro de Schurman estalló. La estranguló hasta quitarle la vida y en un acto de crueldad ritualística decapitó su cuerpo sin vida. Luego, desnudó el cadáver y lo colocó sobre su cama, como si fuera una obra macabra de arte. Tomó fotos del cuerpo en diferentes posiciones, incluso haciéndole usar sus gafas de sol,
como si quisiera capturar su control absoluto sobre ella, y fotografió la cabeza decapitada encima de su escritorio. Carathorne había vendido sus muebles días antes del crimen, lo que evidencia que ya preveía el rechazo de Bianca y planeaba llevar a cabo el asesinato. Aproximadamente a la 1 de la madrugada, Schurman ingresó al foro Life of Debauchery, LOL, un espacio virtual donde había sido un espectador pasivo durante años. Allí, bajo el seudónimo IH8U, Yo te odio, abrió un hilo titulado Jodidamente muerta. Alardeó de su macabra obra publicando más de 20 imágenes de Bianca muerta y decapitada, un collage de horror que nadie tomó en serio, aunque él quisiera que le llovieran alabanzas. Los comentarios oscilaron entre el escepticismo y la morbosa fascinación, y nadie alertó a las autoridades creyendo que las fotos eran falsas. Cuando el moderador del foro contactó con él, se cree que Schurman, preso del pánico, lo borró todo, pero las imágenes ya habían sido descargadas por varios miembros del foro, dejando una huella digital imborrable de su crimen. Las imágenes circularon clandestinamente durante años, convirtiéndose en un snuff digital que alimentó el morbo en círculos underground. Consciente de que su tiempo en este mundo había llegado a su fin, Schurman decidió llevar su locura al extremo. Incendió su apartamento para borrar las evidencias y huyó en su viejo Ford Escort rojo, llevando la cabeza de Bianca en una mochila. Fue visto por un vecino, quien alertó a la policía. Los bomberos, al apagar el incendio, encontraron restos del crimen mientras la policía iniciaba una caza humana. En un acto final de autodestrucción, se lanzó a alta velocidad contra un camión que venía en dirección contraria. Murió al instante, junto con el rostro aterrorizado de Bianca, que permaneció atrapado en esa mochila, un símbolo eterno de su crueldad. Como si se tratara de una broma cruel, el paramédico que acudió al lugar del accidente reconoció la cabeza de Bianca al ser esta colega del trabajo, añadiendo otra capa de horror a esta tragedia. Semanas antes, Matías había sido paciente en el hospital donde ella trabajaba. Otra ironía macabra más del destino. 8 días después, la policía alemana contactó con el propietario del foro LOL. Las imágenes fueron eliminadas oficialmente de Internet, pero reaparecieron un año y medio después, en junio de 2009. Nadie sabe quién las publicó ni por qué. Algunos rumores sugieren que fueron utilizadas por la policía para ayudar a los padres de Bianca a identificar el cuerpo. La familia, destrozada, denunció la exposición de los restos como un acto de violencia póstuma. Bianca Brass, la víctima inocente de esta historia, fue recordada como una persona hermosa y querida. Su funeral fue un tributo a su luz, un contraste absoluto con la oscuridad que la había consumido. Mientras tanto, Matías Schurman quedó grabado en la memoria colectiva como un monstruo, un producto de su propio odio y desesperación. La historia de Matías Schurman es un recordatorio escalofriante de cómo el rechazo puede corromper una mente ya frágil. En su obsesión encontró justificación para el asesinato. En su odio encontró motivación para el caos. Pero al final su legado no es más que un eco de horror, una advertencia gótica de lo que ocurre cuando el amor se convierte en posesión y la posesión en destrucción. Y aunque las imágenes de Bianca fueron borradas de la red, su historia permanece. Un testimonio eterno de la crueldad humana y la resiliencia del espíritu frente a la oscuridad. Schurman era un individuo introvertido y socialmente aislado, cuyas conductas agresivas se retroalimentaron con el rechazo amoroso. Su obsesión por Bianca, mezcla de odio y adoración, refleja patrones de violencia de género. El asesinato no fue un acto espontáneo, sino la culminación de un patrón de control y posesión. La banda Carpe Noctem, lejos de ser glorificada, quedó asociada al crimen.
Sus discos, hoy piezas de coleccionista, son un recordatorio de cómo el arte extremo puede coexistir con monstruosidades reales. La historia de Matthias Schurmann no es solo un relato de horror, sino una advertencia sobre los abismos que se esconden tras la indiferencia social y la falta de atención a la salud mental. Y aquí acaba este documental. Espero que te haya gustado. Muy pronto Rockfos volverá con más misterios.